Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, personas y personas. El día de hoy vamos a ver un nuevo video. Ok, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver el manual estadístico 1 que tenemos como nombre día 5, tercera unidad, análisis descriptivo de datos de una sola variable. Entonces, vamos a explicar con ustedes el tema. Muy bien. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre las medidas de posición. Las medidas de posición facilitan información sobre la serie de datos que están analizando. Estas medidas permiten conocer diversas características de la serie de datos. ¿Ok? Ok, medida de tendencia central. Ustedes ya vieron en el otro video un poco de qué es lo que es la medida de tendencia central. Informan sobre los valores medios del conjunto de datos. La otra vez vimos sobre la media. Y resulta que la media es un dato curioso, pues yo tampoco lo sabía hasta que vi el manual. La media aritmética tiene características por las cuales la suma algebraica de las desviaciones de los valores de individuos respecto a la medida es cero. La suma del cuadrado de las desviaciones de una serie de datos, cualquiera número, o es mínimo si A igual a X, aunque la variable es confiable refleje los valores del conjunto, pueden ser afectadas a los valores externos de una forma de llegar a una medida menos representativa, por lo cual en la distribución asimétrica la medida aritmética no constituye un valor típico. Para datos no agrupados, vamos a usar esta fórmula. En Excel sería de otra manera. Y para los datos agrupados usaremos una más difícil. Jeje, no se crean. Casi es difícil, casi no es difícil. Ok. Resulta, y ese es otro dato curioso también, de que la media es una media ponderada. La media ponderada toma en cuenta la importancia relativa de las observaciones, así como cada uno de los valores de X y se asigna un factor y de peso, que depende de la importancia que el investigador decide darle. Muy bien, y antes de esto yo les voy a contar algo, ¿sí? Con ustedes les voy a decir una pequeña frase. Como ya les había dicho, hoy vamos a ver sobre ese mundo y vamos con un breve cuento. ¿Ok? Les voy a contar un cuento que acabo de encontrar y dice así. El cuento del caos y el orden. Había una vez un psicólogo que quería entender por qué unas personas eran más felices que otras. Tenían miles de respuestas, pero solo veía un mar de números. La estadística fue el faro que iluminó ese mar. Muy bien, es breve, no era grande. Moraleja. Sin estadística, la psicología es una selección de anécdotas. Con estadística es una ciencia. ¿Ok? Y pues como le estaba diciendo, que un dato curioso, que en la antigua Grecia, Pitágoras ya usaba promedios para entender las anomalías musicales, las armonías musicales. Y con ustedes también vamos a decir una breve rima. Si todos los datos fueran iguales, la medida sería reina de los mortales. La media sería reina de los mortales. Si todos los datos fueran iguales, la media sería la reina de todos los mortales. Pero como si el mundo es variado y diverso, la media se pierde en ese universo. Ok, y pues como les había dicho, la media ponderada no todo pesa igual. Frase que podemos usar podría decir lo siguiente. ¿Creen que su esfuerzo en un examen de 5 minutos vale lo mismo que un proyecto final de un mes? Claro que no. Por eso usamos pesos o ponderaciones. Ejemplo profundo que les voy a dar. Análisis del IPC, índice de precios al consumidor. El precio del pan pesa más en la economía que el precio de un yate. ¿Por qué? Pues porque digamos que el pan produce más en cuanto a las horas y todo eso, y un yate pues es un precio fijo en el cual pues se usa y si no, no. Muy bien. La media geométrica o el interés de los datos. Les voy a dar una breve explicación. Se usa para las tasas.
Si tu dinero crece el 10% un año y 20% el otro, no creció un 15% promedio simple. La geométrica nos da la verdad del crecimiento multiplicado. ¿Cómo así? Ok, como pueden ver aquí, esta medida se ve afectada por todos los números y valores extremos, pero en grado menor que la media aritmética. Su valor siempre es menor que de esta. Según el tipo de datos que nosotros analicemos, será más apropiado utilizar la media aritmética o la media geométrica. La media geométrica suele ser utilizada en series de datos como tipos de interés anuales, inflación, donde el valor de cada año tiene efecto multiplicativo por el cual de los años anteriores. En todos casos, la media aritmética es la medida de posición central más utilizada. Eh, la medida geométrica de una serie de datos es la raíz nésima del producto de estos números. El cálculo de la medida geométrica es la siguiente. La media G igual a los valores o la población, división x1 por x2 por x3 y por la x de la población. ¿Ok? Y la mediana, pues vamos a ir con la mediana. ¿Ok? La mediana, la incorruptible. La mediana es el valor robusto. Una pequeña parodia de la mediana, mientras después les doy la definición. Al ritmo de una canción de justicia. Ella no mira el bolsillo, ella mira la fila. Si eres muy rico o eres muy pobre, a ella no la oscilas. Ja. Ok, aquí vamos a ver un poco sobre lo que es la mediana. Y pues la mediana no es nada más y nada menos que es el valor observación que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados según su magnitud. Es el valor medio o la media aritmética de los valores medios. La mediana es uno de los valores de la variable que deja por debajo del número de casos, igual que deja por arriba. Geométricamente, la mediana es el valor de la variable que corresponde al vertical que divide al histograma en dos iguales. Cuando determinamos valores de un conjunto de observaciones, son muy grandes o pequeños con respecto a los demás, entonces la media aritmética se puede distorsionar y perder su carácter representativo. En estos casos, es conveniente utilizar la mediana como medida de tendencia central, es decir, que la mediana no presenta el problema de estar inflada por los valores extremos, pero en cambio no utiliza en el cálculo toda la información de la serie de datos, no pondera cada valor por el número de veces que se ha repetido. Características de la mediana. No es definida algebraicamente. Cuando la localización del elemento central puede ser determinada y los límites de clase mediana son conocidos, la mediana puede ser la distribución de frecuencias, puede ser calculada por la interpolación, no importando así contenga intervalos abiertos o cerrados iguales diferentes. Es una medida de tendencia central, no afecta por los valores extremos. La suma de los valores absolutos son considerados signos de las desviaciones individuales respecto a la mediana es lo mínimo. La mediana es en caso una de las distribuciones asimétricas no resulta desplazado del punto de tendencia central. Si el universo tiene curtosis excesiva, la mediana como estadística varía menos que cualquier otra medida. Si la mediana se calcula por la interpolación y hay algunas lagunas en los valores de la clase mediana, a los datos son irregulables. Esta medida no es buena que la ubicación puede ser resultada falsa. Si desea ubicar las condiciones de un elemento en una clase, la mediana resulta la indicada, ya que por la comparación en la evidencia sin un elemento en la mitad superior a ella o en el inferior. Para datos no agrupados, el primero sería así. Se ordenan los datos ascendentemente. Segundo paso. La mediana corresponde al dato que está en la posición central. Para los datos agrupados, primero, se calcula la clase de la mediana, la cual corresponde a la clase cuya frecuencia acumulada es mayor o igual a n, la población dividido 2.
Segundo, en la clase de la mediana se aplica la siguiente fórmula. M, que es la mediana E, igual a LME, que es límite real inferior de la clase de la mediana, igual a N, que ya sabemos que es población dividido 2, menos F, que es la frecuencia acumulada de la clase anterior de la mediana, menos FME, que es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, y la A, que es la amplitud del intervalo de la clase de la mediana. Muy bien, y pues esto es un poco de la breve explicación que pues no nos dio tiempo de terminar en la clase de la tendencia media central. Pues este es un poco del documento que tenemos nosotros como acceso para que ustedes puedan tener también conocimiento de ello. ¿Ok? Eh, la moda, el grito de la multitud. La única medida que sirve para los datos cualitativos. Dato curioso. ¿Sabías que en una distribución normal perfecta, la mediana, la media y moda se dan un abrazo en el mismo punto? ¿Lo sabías? Bueno, tipos de moda. Tenemos la unimodal, la bimodal y la multimodal. Un pequeño chiste. ¿Qué le dijo la moda a la media? Tú serás muy importante, pero para mí es a quien más quieren ver. Ja, ja, ja. Ok, ya hemos dicho no soy buena para los chistes, pero seguimos. Pues bueno, ya les conté un poco de la moda y que tienen pues muchos. Tienen la bimoral, la unimodal y la multimodal. Esta pues la moda es el conjunto de valores de datos que ocurre más frecuentemente, se considera como el valor más típico de una serie de datos. Para los datos agrupados se define como clase modal el intervalo que tiene más frecuencia. La moda puede no existir o ser la única de las distribuciones que presenta dos o más máximos relativos. Se designa de modo que por las bimodales o multimodales respectivamente. Unas características de la moda. Representar más elementos que cualquier otro valor. Eh, no está afectada por los valores extremos. Para los datos continuos es dudoso los cálculos. La moda puede ser una distribución de frecuencia de datos agrupados, no puede ser calculada exactamente. El valor de la moda puede ser afectado por el método de agrupación de los intervalos de la clase. La moda no permite conocer la mayor parte de los datos. Algunas veces al azar interviene de manera importante y hace que un valor no representativo se repita frecuentemente. Puede usarse para datos cuantitativos como cualitativos. La moda como estadística varía mucho de una muestra a otra. Cuando lo tiene dos o más modas es difícil de interpretación. Tiene la ventaja de que los datos desproporcionados con respecto al resto no los distorsionan, pero no se prestan para transmitirse matemáticamente. Cálculo de la moda. Para datos no agrupados, la moda corresponde al dato o datos que se repiten en más frecuencia. Para los datos agrupados, el primero se localiza la clase modal, o cual corresponde a la clase que tenga mayor frecuencia. En la clase modal aplica la siguiente fórmula. Moda igual a límite modal, límite real es inferior de la clase modal, de uno que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase anterior, de 2 que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y a posterior, dividido y pues un de igual, multiplicado por la amplitud del intervalo de la clase modal. Y nos vamos con el día 6. Las medidas de no tendencia central. Pero para esto, medidas de posición no central, ¿ok? Vamos a hacer un poco, aquí explicamos cómo dividimos la torta. ¿Por qué? Porque tenemos cuartiles y percentiles. Los cuartiles es la Q, el 25%, el 50% y 75%. Y los percentiles son las 99 cortes que vamos a realizar. Un cuento les voy a contar y espero que puedan imaginar, que puedan tener la imaginación espacial y puedan conmigo ir y cierren sus ojos y sigan continuando con la historia. Ustedes se imaginarán. Imagina que eres un niño en la escuela o niña. Tu nota es un 70, pero el profesor te dice que estás en el porcentil de 10. Eso significa que el 90% de la clase sacó más que tú.
El número 70 no importa, lo que importa es tu posición. Pues bueno, después de esto les voy a explicar un poco de esto, ¿ok? Y vamos. Los deciles son valores de 9 que se distribuyen de la serie de datos, ordenada de forma creciente o decreciente, en 10 tramos iguales, que cada uno de ellos concentra el 10% de los resultados. Cuartiles son 3 valores que se distribuyen en la serie de datos, ordenando de forma creciente o decreciente, en 4 tramos iguales, en que cada uno de ellos concentra el 25% de sus resultados. Percentiles son un 99% de valores que distribuyen la serie de datos, ordenando de forma creciente o decreciente en 100 tramos iguales, en lo que cada uno de ellos concentra el 1% de sus resultados. Cálculo percentiles. Para estos datos podemos primero se ordenan los datos de ascendentemente. Segundo, se calcula la posición del percentil con la siguiente fórmula. Ejemplo, I igual a percentiles dividido 100 por la población, en donde P es el número percentil de interés y N es la cantidad de observaciones. Tercero, si la I no es entero, se redondea ese valor entre medio mayor que es y indica la posición del pésimo percentil. Si I es entero, el pésimo percentil es el promedio de los valores de los datos, ubicados en los lugares E más 1. Para los datos agrupados, primero se calcula el percentil. Segundo, se localiza la clase de percentil a la que corresponde la clase cuya frecuencia acumulada es mayor o igual a i. Y tercero, la clase percentil se aplica la siguiente fórmula. PI, que es percentil, igual a PLPI, que es límite real inferior de la clase de percentil, P dividido 100, que es percentil dividido 100, por MF, que podría ser frecuencia acumulada de la clase percentil, eh, F es eso, y pues la mediana del percentil F, FPI, que pues como ya le he dicho, frecuencia absoluta de la clase percentil por amplitud. Ok, y vamos con la medida de dispersión. La medida de dispersión o rango, la diferencia entre los extremos, rango intercutílico. RIQ es el corazón de los datos, elimina el 25% más bajo y el 25 más bajo y el 25% más alto. Nos quedan el 50% central, lo que son raros. Ok, y pues esto. La dispersión proporciona la dispersión proporciona información adicional que permite juzgar a la confiabilidad de las medidas de tendencia central. Si los datos se encuentran muy dispersos, la disposición central en menor relatividad, los datos como todo que cuando estos se agrupan más del valor de la media. Y pues por eso, las medidas de distancia. Las medidas de dispersión pueden medirse en términos de diferencia entre los valores deseleccionados del conjunto de datos. A continuación se presentan 3 tipos de llamadas de medidas de distancia. Rango. La diferencia entre el más alto y el más pequeño de los valores observados. El rango es fácil de entender y de calcular, pero de utilidad para medidas de dispersión es limitada, pues solo se toma en cuenta el valor más grande y el más pequeño. Ninguna otra observación del conjunto de datos importancia a la varianza entre los dos demás. R es igual a dato mayor menos dato menor. Rango intercultílico. El rango intercultílico mide aproximadamente qué tan lejos de la medida se debe ir en cualquiera de las dos direcciones que corre una mitad de los valores del conjunto de datos. Y esa es IRK por cuartil 3 menos cuartil 1. Rango interpercentílico. Es una medida de dispersión de la diferencia entre los valores del percentil 90 y el percentil 10. Rango interpercentílico RIP es igual a percentil 90 menos percentil 10. Las medidas de desviación promedio. Las descripciones más completas de la dispersión son aquellas que manejan la desviación promedio respecto a alguna medida de tendencia central. En clases de las ubicaciones son utilizadas la varianza y la desviación estándar.
Ambas medidas es una distancia promedio de cualquier observación del conjunto de datos respecto a la medida de distribución. La varianza, medida de cuando la distancia promedio entre la media y cada observación de la población. Varianza de la población. O eso. E igual el símbolo de la varianza de población por x u 2 n. Varianza de datos agrupados, como lo pueden ver acá. Y tenemos la varianza de una muestra, esta es fórmula, y varianza de datos agrupados de muestra. Esa es otra fórmula. Ok, desviación estándar. Se calcula obteniendo la raíz cuadrada positiva de la varianza. Esta medida de dispersión tiene la misma unidades de los datos originales, a diferencia de la varianza en la que sus unidades están representadas en cuadrados de unidades. Un dato curioso ahí. Para utilizar la fórmula de desviación estándar en Excel, resulta de que es desvet.m y ponemos los datos, todos los datos y le damos. Y ahí sabemos sobre la desviación estándar. Ok, digamos. Dispersión relativa. La dispersión relativa estándar es una medida absoluta de la dispersión que expresa la variación en las mismas unidades que los datos originales. El coeficiente de variación es una medida relativa de dispersión que relaciona la desviación estándar y la medida expresada a la desviación estándar como el porcentaje de la media. La unidad de la media es entonces porcentaje en lugar de las unidades de los datos originales. El interés del coeficiente de la variación es el cual ese porcentaje permite comparar el nivel de dispersión de nuestras muestras. Esto no ocurre con la desviación típica, ya que viene expresada por las mismas unidades de los datos de la serie. Coeficiente de variación, CB es igual a lo que es la varianza dividido U por 100. Y nos vamos a la medida de la forma. La medida de la forma de manera en que los datos ahí, esperen. Antes de que continúe, se me olvidó algo. Muy bien, vamos a hacer una rima de la desviación estándar. Por favor, necesito que ponga mucha atención de la rima de la desviación estándar. Distancia promedio es el concepto para ver si el grupo está muy inquieto. Si la desviación es pequeña y sumisa, el promedio cambia con mucha prisa. Jaja. Ok, después de esta pequeña rima, continuemos con el texto. Las medidas de la forma. La forma es la manera en que los datos se distribuyen, es decir, la forma que tiene la curva que presenta la serie de datos muestrales. La forma se mide de dos aspectos, sesgo o asimetría, kurtosis o apuntamiento. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a continuar. Y sesgo o asimetría en la anatomía de la curva. ¿Ok? Vamos con eso. Sesgo asimetría. Mide si la curva de la gráfica representa los datos asimétricos respecto al eje vertical. Si lo dice así, hay que la simetría es distribución asimétrica o es insesgada. Y si no lo es, dice que es asimétrica o sesgada. Eje de simetría, como pueden ver aquí, perdonen, voy a hacer eso. Como pueden ver en esta pequeña parte, aquí dice eje de simetría, que es esto, como pueden ver acá. Tenemos el eje de simetría y el eje simetría, como lo pueden ver acá. Aquí eje de simetría, tenemos curva simétrica, aquí eje de simetría, del lado del medio dice curva simétrica negativa, que los resultados van más hacia la derecha. Si van los resultados más a la derecha, es curva simetría negativa. Y si los resultados van más a la izquierda, bueno, perdón, me equivoqué. Voy a explicarlo. Si la curva asimétrica está en el medio, es que es asimétrica. Si la curva positiva está más hacia la derecha, es curva simétrica positiva. Y si la curva va más a la izquierda, es curva asimétrica negativa. Y es así como pueden ver esto. Existen varias formas de calcular el sesgo de una distribución. A continuación, veremos dos partes de coeficiente sesgado de Pearson, XK y XK1 y 2. Y podemos XK es igual a media menos moda igual dividido S.
Y ese K2 es 3 dividido a la media menos ME mediana y dividido S. Sesgo en funciones de cuantiles o fractilos. Sesgo cuartílico y sesgo percentílico. SK3 igual a cuartil 3 menos 2 cuartil 2 más cuartil 1 dividido cuartil 3 menos cuartil 1. CK4 que es igual a percentil 90 menos 2 entre paréntesis percentil 50, cerramos paréntesis, más percentil 10 dividido percentil 90 menos percentil 10. El signo del coeficiente sesgado termina la simetría. El signo positivo corresponde a una distribución asimétrica positiva y el signo negativo corresponde a una distribución asimétrica negativa, como pueden ver en el ejemplo de aquí arriba. Ok, continuemos. Asimismo, cuando el coeficiente sesgado es igual a cero, indica que la distribución asimétrica es asimétrica, kurtosis o apuntamiento. Pero antes de llegar a este punto, como siempre lo hemos dicho, nos vamos con una historia o un chiste. Bueno, vamos a dejar la simetría por un momento para después dar un pequeño chiste y después nos vamos con la relación de cada uno de ellos y terminamos, ¿ok? Y pues, dato curioso de los kurtosis de apuntamiento. La kurtosis nos dice si muchos valores extremos con las pesadas o si todo está concentrado. Y vamos con la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica, que es el eje de lo que quiero hablar este día, en este video. Y pues se me está haciendo un poco más largo, pero no importa. Distribución de la mesocúrtica. Presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de las variables del mismo. Presenta una distribución normal. ¿Qué quiere decir así? Que la curva mesocúrtica es como la medida de la campana de Gauss. Y que si no está así, pues nuestra campana no es asimétrica. Y con la distribución leptocúrtica presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la varianza, como esta curva leptocúrtica, eje asimétrico. Y si se pueden dar cuenta, tiene como un poco más alto en la parte central y la platicúrtica, la distribución platicúrtica presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Por ejemplo, si se dan cuenta, es más chiquito la parte central y como que un poco disperso. Entonces nos vamos a dar cuenta si es platicúrtica, mesocúrtica o leptocúrtica. Y lo pueden ver también a veces en la réplica de Pearson para que se puedan tener en cuenta si usan Excel. El coeficiente de kurtosis analiza el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona de distribución. Se calcula a través de la siguiente fórmula. Coeficiente de kurtosis centílico, que la K es mayor o es mayor de la distribución de 0.263. La distribución es leptocúrtica y K 0.263, la distribución mesocúrtica y K menos 0.263, la distribución platicúrtica, mayor y menor. Ok. Y por último, aquí nos vamos a quedar. También deseo decirles que pues la relación de todo esto, la tabla de contingencia, pues es el tema número 9, pues son las tablas de contingencia. En determinadas ocasiones se encargan del análisis estadístico una unidad experimental de acuerdo a las dos variables cualitativas en general, datos bivariados cuando se registran variables categóricas al resumir la información contada en números de observaciones que caen de una forma de las distintas interacciones de los niveles de categorías de los resultados presentan arreglo una tabla de contingencia RC, como pueden ver acá renglones, cada una de ellas, R, R11, R o R2 y ORC.
Y pues bueno, para terminar con este video, les quiero decir que pues una frase, ningún hombre es una isla y ninguna variable vive sola. El análisis de la tabla de contingencia es como de dos variables cualitativos, el tipo de terapia, variable A, tiene relación con la mejora del paciente, variable B. La estructura sería filas R por columna C. Y pues bueno, hemos pasado de saber quién está en el centro a ver quién está lejos. Se van los rebaldes de la dispersión para determinar viendo la silueta que forman todos juntos forman. Estadísticamente no es solo calcular, es sentir el patrón del comportamiento humano. Espero estas em, 30 minutos con 53 hayan cambiado su forma de ver el mundo. Gracias por estudiar conmigo y que los 11 videos hayan sido de mejora para ustedes, de chistes, de emociones. Yo sé que, pues, a pesar de que fue poco el tiempo, me gustó mucho platicar en los videos, me hizo sentir liberada, me hizo sentir como que un poco nerviosa y aprender a hablar en público a pesar de que solo es un video, de que este video lo pueden ver pues un montón de personas y pues espero que haya sido de su agrado. Y si no, pues siempre es bueno que me comenten em, qué es lo que me falta, qué es lo que debo mejorar. Y pues gracias. Gracias por escucharme, por ayudarme y por corregir. Los quiero. Bye.